Buenos días, mis hermanos, que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Espero que estemos listos, preparados con su lápiz, con un cuaderno para ir anotando las cosas que el Señor nos dice en su sagrada palabra. ¿Por qué no me acompañan en una oración para pedirle al Señor que nos bendiga, que derrame su espíritu en nosotros, que nos dé entendimiento, que examine nuestro corazón, pero también nosotros debemos de eh, abrir el corazón para que el Señor haga su obra en nosotros. Amén. Padre Celestial, bendito sea su nombre. Le damos honra, gloria y gracias por amarnos. Le damos gracias por su palabra, esa palabra, Señor, que transforma el alma. Y en esta tarde, en esta mañana, mejor dicho, le pido, Señor, que nos bendiga a través de su santa palabra, que nos examine, Señor Padre Celestial, en este tema tan importante. Señor, es importante estar el 100% seguros de nuestra salvación. Le ruego, Señor, que mi Señor en esta mañana, después de este servicio, de esta palabra, todos nosotros estemos el 100% seguro a dónde vamos. Gracias se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas más preocupantes es de que mucha gente está el 100% seguro o segura de que van a ir al cielo. Pero tristemente, mejor dicho, alarmantemente, desafortunadamente, mucha gente no va a entrar al cielo porque aunque son sinceros en su fe, recuerden que hay una fe falsa, a una fe genuina nos enseña la escritura. Pero mucha gente realmente piensa que va a entrar a los cielos y basan todo eso en quizá porque en su salvación, porque han nacido en un hogar cristiano. Mis papás son cristianos, así es que yo creo que yo soy cristiano y profesan entonces ser cristianos simplemente porque han nacido en un hogar cristiano. O quizá mi padre es pastor, ¿verdad? Mi mamá sirve en el servicio. Esas cosas realmente no nos hacen nosotros creyentes genuinos simplemente porque hemos nacido en un hogar cristiano. También quizá algunos asisten a un servicio cristiano donde se predica la palabra del Señor, donde Jesús es el centro de la congregación. Le damos gloria al Padre, gloria al Señor Jesús, buscamos al Espíritu Santo. La palabra del Señor es la voz de Dios, ¿verdad? Y mucha gente, aunque está asistiendo a un servicio cristiano, piensa realmente que la persona es salva porque asiste a un servicio cristiano. Y cuando digo cristiano, porque mucha gente piensa que el cristianismo es una religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es simplemente un grupo de personas que creen en Jesús y siguen a Jesús. Eso es ser cristiano, ¿verdad? Ser creyente en Jesucristo. Cristo, cristianos. Entonces, eso es lo que es. Ahora, a algunas personas les encanta la vida que ven en el servicio del cristianismo, examinan y ven la vida de unas personas y les encanta cómo es la vida en la vida del creyente. Pero de nuevo, uh, eso no quiere decir que las personas son creyentes. La persona tiene que hacer una decisión personalmente con Dios. Y cuando las personas reciben a Jesús, las personas comienzan a experimentar un cambio increíble, un cambio que solamente Dios puede hacer en sus vidas. La realidad de las cosas es que tiene que haber evidencia en su vida de que comprueba
de que la persona sí es creyente, ¿verdad? En, en algunas fiestas donde hay disfraces y cosas así, la persona que se pone un disfraz de Tarzán no quiere decir que la persona es Tarzán, ¿verdad? O a veces se ponen un traje de policía, ¿verdad? Pero la persona no sabe absolutamente nada del trabajo de un policía. Yo soy, también manejo trocas grandes, soy troquero, ¿verdad? El simple hecho de que alguien se compre una pickup truck no quiere decir que es troquero, ¿verdad? No, uno necesita saber lo que es eso y tiene el don de hacerlo. Entonces, ah, tiene que haber evidencia de que la persona sí es creyente. Esto es importante, es crucial. No se puede equivocar en esto porque estamos hablando de su salvación. No se engañe a usted mismo pensando que es creyente si no hay evidencia en su vida. El simple hecho de que usted crea de que existe Dios o que existe Jesús no quiere decir que usted es salvo. Al contrario, si usted cree que existe Dios y existe Jesús, pero aún todavía no ha tomado ese paso de fe para recibir a Jesús, usted corre mucho peligro. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, a quien más le da, más se le requiere. Si usted sabe que hay un Dios y sabe que Jesús es real y no ha hecho nada al respecto, con su vida con el Señor, entonces hay mucho peligro. Y yo sé que este mensaje quizá incomode a muchas personas, pero es un mensaje de amor que el Señor nos da para que nosotros nos examinemos, porque Él quiere que usted y yo estemos del 100% salvos, 100% seguros de que un día vamos a estar en su presencia. Esa es la meta de Dios Padre. Para eso mandó a Jesús a esta tierra, para que podamos ser salvos. Ahí en la segunda de Corintios, capítulo 13, del versículo 5 y 6, voy a usar esta escritura como referencia y vamos a estar viendo diferentes escrituras simplemente para extraer este punto, ¿verdad? De las cosas que deben de existir en la vida de un creyente. Aquí dice 2 Corintios 13, 5 al 6, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Nos dice dos cosas. Examínese usted mismo a ver si está en la fe. Y luego dice que me ponga a prueba. Probaos a vosotros mismos. Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí está diciendo, ¿o no conoces que Jesús mora en ti? Le está hablando al creyente genuino. Toda persona que tiene el Espíritu de Jesús sí es de Jesús. Y luego dice, al menos que estéis reprobados. En otras palabras, al menos que estés equivocado. Alzas la mano en un servicio. Quizá de vez en cuando adoras. Quizá conoces la Biblia. Yo conozco personas que conocen la Biblia casi al revés, al derecho, pero no son creyentes. Dirá, pastor, ¿cómo sabe usted que no son creyentes? Por su fruto. El fruto, por lo que sale en sus vidas, ¿verdad? Entonces, es importante reconocer de que debe de haber evidencia en la vida de un creyente. Y aquí nos dice que nos examinemos, ¿verdad? Al menos que estemos reprobados. El 6 dice, mas espero que conociereis que nosotros no estamos reprobados. Pablo dice, espero que ustedes puedan reconocer que no están reprobados. O sea, espero que puedan reconocer que sí son de Dios. Mi tema hoy día es, examínate si estás en la fe. Examínate si estás en la fe.
es necesario examinarse a ver si estamos en la fe. Hace muchos años yo recuerdo que yo era un vago, honestamente. Mi corazón estaba lleno de odio, detestaba el mundo, mi corazón estaba lleno de odio, eh, alcohólico, drogadicto, pandillero. Y mire que muchas veces eh, yo en mi corazón sentía un vacío y yo quería cambiar, pero no sabía cómo. Entonces ocurría la religión. Honestamente, la religión no hizo nada por mí. Le puedo decir que me empeoré. Honestamente, ¿por qué? Porque pues realmente no estaba recibiendo la ayuda correcta para mi corazón, para mi vida, para mi alma. Yo quería un cambio, porque yo creo que la escritura nos enseña de que Dios a todo mundo nos ha dado una conciencia, según Romanos. Dios nos ha dado una conciencia y esa conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Cuando usted sabe que hizo algo mal o dijo algo mal o puede examinar alguna situación y dice esto está mal, esa es la conciencia, esa alarma que Dios ha puesto en nosotros que nos está diciendo esto está mal o esto está bien. Entonces, yo sabía que yo necesitaba ayuda, pero no sabía a dónde acudir. Un día escuché el Evangelio. El Evangelio quiere decir las buenas nuevas. Y las buenas nuevas fueron escuchadas. Y yo respondí al mensaje de las buenas nuevas. Y desde aquel día, hace más de, ¿qué serán? Más de quizá 30 años, algo así. No recuerdo bien. Pero este hombre, bendito es el Señor, no ha sido el mismo. Yo odiaba, el Señor comenzó a enseñarme a amar, ¿verdad? Y estaba vacío, ahora el Señor me llenó. Y eso me lleva a esta hermosa escritura, ahí en la segunda de Corintios, capítulo 5, del 17 al 18, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ese cambio no va a suceder hasta que uno esté en Cristo Jesús, hasta que la persona realmente de todo corazón le diga sí a Jesucristo. Porque muchas personas pueden decirle sí al Señor, pero no hay cambio. Tiene que haber un cambio. Vamos a pensar aquí un momento. Si el Dios del universo, el Todopoderoso, viene a tomar residencia dentro del corazón de la persona que le dice sí a Jesús, ¿no cree usted que va a haber un cambio? Absolutamente que sí, porque ahora Dios se ha establecido literalmente dentro del corazón de cada creyente y la palabra dice que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. Entonces, toda persona que tiene el Espíritu de Dios y lo recibe, comienza a experimentar un cambio increíble que solo Dios puede hacer en la vida de una persona. Eso se llama milagro, un milagro. Me pongo a pensar en otros programas, varios programas. Esto no es un programa, esto es una realidad, esto es un milagro que Dios hace en la vida de las personas. Pero me pongo a pensar en, por ejemplo, algunos programas de Alcohólicos Anónimos que yo les aplaudo por ese programa. Gracias a Dios por ese programa y otros programas para dejar las drogas, quizá problemas en el matrimonio, varias cosas. Y las personas sí experimentan un cambio, ¿verdad? Pero honestamente ese es el esfuerzo humano.
Y qué bueno, debemos de hacer el esfuerzo. Y qué bueno que la persona ya no toma alcohol. Y qué bueno que la persona ya no es drogadicta. Y qué bueno que la persona ya tiene un mejor matrimonio. Y gracias a Dios por todas esas cosas. Pero si no ha recibido a Jesús, el estado espiritual de la persona sigue siendo el mismo. Y ese es el peligro. Fíjese cómo es el maligno, el diablo, cómo engaña a la gente, haciéndole pensar de que si estás bien en todas estas cosas, entonces yo creo que estás bien con Dios. Pero la realidad de las cosas es que en San Juan capítulo 3, versículo 7, el Señor dice, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Esta es la escritura que acabamos de leer. De modo que si alguno está en Cristo, eso es nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno recibe a Jesús? Dice aquí, nueva criatura es. Si usted odiaba, ahora ama. Si usted robaba, ahora da. Si usted no estaba interesado en las cosas de Dios, ahora está interesado muchísimo en Dios. Si usted tenía una vida vacía, un corazón vacío, ahora está más que lleno. Y bendito sea el Señor por eso. Si su matrimonio se estaba desmoronando, ahora está restaurado, ¿verdad? Y aquí esta escritura me dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Muchas personas profesan ser creyentes, pero la realidad es de que nada ha cambiado. Aquí dice que las cosas viejas han pasado, pero en la vida de muchas personas esas cosas no han pasado, no se han quedado atrás. El pecado no se ha quedado atrás. El vacío no se ha quedado atrás. ¿Por qué? Porque ¿no será que no tienen el Espíritu de Dios? ¿No será que no han nacido de nuevo? Y el Señor puso este mensaje en mi corazón porque muchas personas realmente piensan y son sinceros cuando dicen, sí, yo soy creyente y me voy a ir al cielo. Y luego me dan una lista de cosas del por qué se van a ir al cielo. Y la mayoría de las veces mencionan, 99.9 de las veces, porque son buenas personas y hacen buenas obras. Por otro lado, la escritura me dice que en Efesios 2.8, que no por obras seremos salvos. No por obras, para que nadie se gloríe, dice. Si uno solo se puede salvar con las buenas obras, entonces, ¿para qué murió Cristo? Dice a Pablo en Gálatas 2:20, 21. Entonces, vemos aquí de nuevo, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Versículo 18 nos dice, ¿quién? Nos dice, ¿cuál es la fuente que produce ese cambio en uno? Versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Notemos que esto es lo que Dios produce, todo esto proviene de Dios. Es algo que Dios hace en uno, no que uno hace en uno mismo y viene el cambio. Eso es superficial. Entonces, esto es real, porque es el mismo Dios que ha hecho el cambio en la persona. ¿No te gustaría a ti de que Dios te ayudara a cambiar tu corazón? ¿No estás cansado o cansada de tratar una y otra vez, pero no has sido exitoso o exitosa y sigue la persona en las mismas, ¿verdad? Y eso lo que causa es serios problemas. Cuando la persona le dice a su esposo o a su esposa, te prometo que voy a cambiar, lo que quiere decir la persona es de que él o ella va a hacer el esfuerzo para
hacer un cambio en su vida. Y muchas veces lo logran, pero como dije hace un momento, pero sin Cristo. Entonces, ¿de qué sirve el cambio si Jesús no está involucrado en su vida? Y si no está involucrado es porque no porque Dios no quiera, sino porque la persona no quiere. Notemos que esa es una de las razones de por qué mucha gente piensa que es salva porque hicieron un cambio, van a la iglesia, se hacen miembros de alguna congregación, pero recuerden que eso no nos lleva al cielo, ¿verdad? Cuando el Señor venga por su iglesia, muchos templos, algunos se van a quedar vacíos, pero también tristemente muchos va a haber gente todavía. Después de que el Señor venga por su iglesia, la palabra del Señor le llama el rapto. Ahí en la primera Tesalonicenses, el rapto, capítulo 4. Entonces, mucha gente se va a quedar. ¿Por qué? Si profesaban ser creyentes, ¿por qué es que se van a quedar? Porque nunca nacieron de nuevo, porque nunca recibieron a Jesús como su Señor y su Salvador. Simplemente tenían una etiqueta que decía cristiano, pero el verdadero cristiano no tiene una etiqueta, tiene el Espíritu de Dios que mora en él o en ella. Te pregunto, ¿mora el Espíritu de Jesús en ti en esta mañana? Y si no, antes de terminar este servicio, quiero guiarte para que lo recibas y te asegures de tu salvación, para que no seas más engañado pensando de que vas a ir al cielo cuando realmente cuando la realidad es de que no vas a ir al cielo si Jesús no mora en ti. Y también cuando la persona recibe la salvación, las pruebas de que hay es un cambio. Acabamos de leer, ¿verdad? Aquí que todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero quiero llevarlos ahí a Gálatas capítulo 5, porque ahí vamos a ver las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Cuando la Escritura menciona la carne, está hablando de la naturaleza humana. De eso está hablando. Las obras de la naturaleza humana es lo que vamos a leer y quiero que, quiero que usted se examine cuando leamos esta palabra, porque aquí lo que vamos a leer es de que la Escritura nos va a animar a examinarnos. Recuerden lo que acabamos de leer, que nos examinemos, y es lo que vamos a hacer. ¿Por qué no me acompaña allí a Gálatas capítulo 5, comenzando del versículo 16 y vamos a leer desde el 25? Entonces, comenzando el 16, dice aquí, digo, pues andad en el Espíritu. El escritor aquí está animando al creyente y a los no creyentes que andemos en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no le des por su lado a los deseos humanos o de la carne. Dice, porque el deseo de la carne, versículo 17, es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo creo que todos nosotros en algún tiempo hemos visto quizá una caricatura, sea en una revista o lo que sea, donde se para un diablito al lado derecho del hombre de la persona y luego un angelito al lado izquierdo o viceversa. Y el diablo dice, ve y pégale a esa persona que te insultó y el angelito, no, mira, perdónalo. Y hay una guerra, ¿verdad? Para que el diablo se sabe con la suya, pero luego también el ángel dice, no, esto es lo correcto. Entonces, esta escritura que acabamos de leer no son caricaturas, es la realidad. Hay una guerra espiritual. Y
el Espíritu de Dios está luchando contra el espíritu de la carne y contra el maligno para que usted haga lo correcto. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una guerra, si se fija, hay un conflicto. Entonces, desde el comienzo dice, andad en el espíritu, no le hagas caso a los deseos de la carne. No te sometas al deseo de la carne. Dirá, pastor, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Tiene usted razón. Pero eso es que usted necesita el poder del Espíritu de Dios para poder vencer a los deseos de la carne. Y luego dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahora nos va a enseñar cuáles son los síntomas o el fruto o la evidencia de una persona natural que no conoce a Dios, y esto es lo que sale de su vida. Y es aquí donde le pido, vamos a examinarnos. Dice aquí en primer lugar, dice, manifestadas son las obras, o sea, se pueden ver estas obras en una persona natural. Una persona natural está hablando del hombre natural que no percibe las cosas de Dios. Un hombre natural no busca a Dios. Su naturaleza es simplemente la carne, ni más ni menos. El deseo humano. Y dice así, esta es la evidencia en la vida de una persona que no es creyente y que practican estas cosas. Dicen, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Está usted en adulterio y piensa que está bien y como si nada? Fornicación. Fornicación es cuando una persona que no está casada quizá viven juntos, tienen relaciones, ¿verdad? Íntimas, pero Dios le llama fornicación. Mire, Dios inventó el sexo. Es idea de Él. Dentro de un matrimonio, Dios lo bendice. Pero si no hay matrimonio, Dios le llama fornicación. ¿Ok? Entonces dice inmundicia, lascivia, idolatría. Idolatría es cualquier cosa que usted ponga antes que Dios. Eso es idolatría. Está idolatrando quizá a una persona, quizá a su propia familia, quizá la pone antes que a Dios, ¿verdad? Quizá el dinero, quizá el sexo, X cosas, la idolatría, hechicerías, dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí nos da una lista de cosas. Le pregunto, ¿se puede usted examinar y decir que hay algo ahí que le aplica a usted? Ahora también la Escritura nos enseña de que nosotros como creyentes sí fallamos. Es una realidad, pero fallamos menos. Si antes decía malas palabras, ahora no las digo. Le voy a dar un pequeño testimonio en mi propia vida. Cuando entró el Señor a mi vida, una de las primeras cosas que el Señor me quitó fue las malas palabras. Cada 10 segundos en mi
conversación, malas palabras. Esas son las cosas que el Señor hizo en mi vida, me quitó eso de inmediato. Puede decirle el mismo día. Eso fue un milagro. No me salían estas palabras. Me sentía raro. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el Espíritu comenzó a orar y trabajar. Y odiaba mucho. Entonces yo comencé a aprender a amar, porque es algo que el Espíritu, ahorita vamos a ver ahora la lista del fruto del Espíritu que debe de existir en la vida del creyente. Y todas estas cosas que uno hace aún todavía después de ser cristiano, sí caemos cortos, pero lo que la gente no ha comprendido, aún el creyente, muchas veces no lo comprendemos, de que Dios nos ha tomado por sus hijos y ha comenzado a criarnos y ha comenzado a podar, a quitar cosas de nuestras vidas para darnos mejores. Y de vez en cuando vamos a fallar. Por eso la escritura ahí en la primera de Juan dice, hijitos, si alguno de vosotros peca, perdón, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo nuestro Señor. Si uno confiesa su pecado, dice también la primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerde que la palabra del Señor nos da la guía en lo que tenemos que hacer. ¿Y qué hacemos cuando fallamos? Bueno, aprendemos de eso y adelante. Es como un padre cuando le dice a su hijo, mira, mi hijo, no hagas esto porque te vas a lastimar. ¿Y qué es lo primero que hace la criatura? Se cayó de donde el padre dijo que no se trepara en algún juego peligroso para la criatura que apenas tiene 5 años y estos juegos son para niños de 12. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se cae la criatura, va el padre y básicamente lo abraza y le dice, ya ves, te dije que no estabas listo para esto. Y lo abraza, lo ama y la lección es de que él aprende, ¿verdad? Ahora nosotros sí vamos a fallar, pero tenemos el Espíritu de Dios que trae esa convicción y nos dice eso estuvo mal. ¿Y qué pasa? Escuchamos esa voz, recibimos su perdón. Cuando nos arrepentimos, lo recibimos, le pedimos perdón y el Señor nos está moldeando y haciendo a la imagen de Jesús, según Romanos nos dice. Entonces, es un padre que está criando a sus hijos que él ama. Y luego dice, menciona borracheras, orgías, cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Y dice lo triste, los que practican estas cosas o tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa palabra practicar es muy importante. Es decir, que ese es el estilo de vida de la persona. Una cosa es fallar de vez en cuando, tropezar, y otra cosa es que eso sea tu estilo. Dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Y cuando el creyente le falla a Dios, no puede uno ni dormir, porque nos duele. He herido al mi Señor y he herido al Espíritu. Y bendito es el Señor que trae esa convicción en el corazón del creyente y eso nos causa de arrodillarnos delante de Dios, pedir perdón, ¿verdad? Rogarle, llorarle, Señor, perdóname. Y el Señor nos perdona. Aprendemos de eso y adelante. Ahora quiero que veamos el fruto del Espíritu. Así es que las personas que quizá practican todas algunas de estas cosas o a lo mejor todas estas cosas, examínese. Porque si usted practica estas cosas, las cuales ya mencionamos, ¿será usted hijo o hija del Señor? Si esto existe en su vida, yo creo que no, es muy probable, lo más probable, que no tiene el Espíritu del Señor. Porque si lo tuviese,
usted va a querer evitar todo esto, ¿verdad? Y si falla, le duele y busca al Señor. Pero vamos ahora al fruto del Espíritu. Ahí en el versículo 21 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Notemos, nos da una lista de las cosas del fruto del Espíritu Santo. Y lo primero que menciona en la lista es el amor. ¿Sabe que el amor todo lo puede? La palabra del Señor nos dice que el gran mandamiento en San Mateo nos dice que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y a mi prójimo como a mí mismo. Si yo amo a Dios, dice el Señor, que si yo le amo al Señor, entonces yo voy a buscar siempre la manera de bendecir al Señor con mi vida, con mis hechos, ¿verdad? Pero también lo que va a traer de esto es de que voy a tener amor para mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? La otra persona, quien quiera que sea. Yo no voy a tratar de lastimar a la persona, no voy a buscar ni a decir nada mal contra la persona, voy a tratar de bendecir a la persona. Por eso dice que amé a mi prójimo como a mí mismo, porque a mí no me gustaría que me lastimaran, a mí no me gustaría que viniera algo en contra de mí que me va a hacer daño. Entonces, por eso es que la Escritura me dice que ame a mi prójimo como a mí mismo, porque usted y yo ya nos amamos, usted sabe eso, ¿verdad? Por eso hoy en la mañana usted se levantó, se vio en el espejo a ver cómo se miraba, ¿verdad? Una peinadita, hermanas, make-up, lo que sea. Pero bueno, vemos aquí el fruto del Espíritu Santo en la vida de una persona. Esto es evidencia. Si la persona está viviendo esto, es evidencia que sí es hijo e hija de el Señor. Y hay personas que quieren creer con todo su corazón de que sí son salvos, pero simplemente es una etiqueta que se ponen porque realmente no hay evidencia. Quiero que voltee conmigo finalmente ahí a Santiago capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 14 al 25. Dice ahí, la fe sin obras es muerta. O sea, si usted dice que tiene fe, tiene que haber evidencia. Si usted dice que tiene fe, tiene que haber evidencia. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, en primer lugar, quiero aclarar algo muy importante aquí. Esta palabra, aquí en Santiago, capítulo 2, del 14 al 25, aquí no está hablando de que uno para ser salvo tiene que hacer buenas obras. ¿Cuántas veces he escuchado que la gente tuerce esto? No está hablando de eso, eso no tiene que ver nada con eso. Aquí no está diciendo que uno tiene que hacer buenas obras para ser salvo, sino que si tú dices que eres salvo, tiene que haber obras como evidencia de que eres salvo, ¿verdad? De eso está hablando aquí. Entonces, por eso dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Tú dices que eres creyente, pero pues yo no veo fruto, ¿verdad? ¿Podrá la fe salvarle? La pregunta. ¿Cuál fe? La fe de esa persona, que sinceramente no es una fe genuina, porque si dice que es una persona de fe,
pero su vida demuestra todo lo contrario. Por eso dice, ¿podrá la fe salvarlo? ¿Esa fe? Claro que no. El 15 dice, y si un hermano, nos da un ejemplo, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí está el ejemplo. Se dice que está extrayendo aquí el Espíritu de Dios en esta escritura, está extrayendo esto para que lo podamos ver claro. Tú dices que eres creyente, miras a una persona que está sufriendo de frío, pero contigo tienes una chamarra extra, ¿verdad? O una persona que tiene hambre, ¿verdad? O estamos hablando de las necesidades de las personas y tú puedes ayudarle, pero no lo haces. La pregunta aquí, entonces, ¿tendrás fe o no? Porque aquí la fe genuina va acompañada de las obras. De eso está hablando aquí. Entonces, si usted le dice, id en paz, calentados y saciados. Una persona que está necesitada dice, ayúdenme por favor, tengo hambre, no he trabajado en varios días, no sé lo que voy a hacer. Y usted va a orar, ¿verdad? Y que el Señor le ayude a discernir, pero le da a esta persona, bendito sea el Señor, Dios ya obró a través de usted y bendijo a esa persona. Pero si usted le dice a la persona, aunque tenga con usted que le pueda dar, mira, voy a hacer algo por ti, vamos a orar y Señor Padre Celestial, bendice a esta persona, tiene hambre, en el nombre de Jesús, ayúdales. Pero usted en su carro o en su casa tiene una caja llena de comida que realmente puede darle a la persona y no se la da. Entonces, ¿es genuina la fe o no? El 18 dice, el 17, perdón, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que está diciendo aquí es de que tiene que haber evidencia de que usted realmente es creyente. Porque si no hay obras en su propia vida, entonces, bueno, hay dudas. Va a haber dudas si la persona es creyente o no. El 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Aquí el escritor le está diciendo, alguno dice, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Tú dices que tienes fe, pero no hay obras. Yo no estoy diciendo que es una persona, no estoy diciendo yo soy un hombre de fe, aunque lo está diciendo indirectamente, pero está diciendo yo tengo obras. O sea, mis propias obras declaran que tengo fe. Y dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú dices, tú crees que Dios es uno, bien haces. Le pregunto, ¿cree usted en Dios? ¿Cree usted en Jesús? Mire lo que dice esta palabra. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hasta el mismo diablo cree y está perdido por toda la eternidad. Ahorita anda suelto causando todo este caos, pero un día el Señor lo va a tomar como prisionero y lo va a echar al agua de fuego. Ese va a ser el fin del diablo, por mientras anda suelto. ¿Ok? Pero aquí dice, si el mismo demonio dice que cree y se va al infierno, si tú dices que crees y no hay obras en ti, entonces mi amigo, ¿qué te espera? ¿Verdad? Eso es un peligro. Y luego dice el 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice,
Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Está escuchando lo que está diciendo? El hombre no solamente es justificado por las obras y no solamente por la fe. Lo que quiere decir es, si usted dice que tiene fe pero no hay obras, entonces, ¿cómo va a ser justificado? Y si usted dice que eres una persona que hace muchas obras, también eso existe, que hace muchas obras, buenas caridades para ayudar, pero nunca le he pedido a Jesús que sea su Señor, entonces esas obras son muertas porque no ha puesto su fe en Jesús. Todo está en Jesús, mis amigos. Y lo dice asimismo también Rahab, da otro ejemplo. La ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así es que le pregunto, si usted profesa ser creyente, pero no hay evidencia, no hay obras, ¿será usted creyente o no? Quizá a lo mejor hasta sirve en algún servicio, haciendo X cosa, y está ahí cada domingo y es fiel y escucha los mensajes, pero aún no le ha dado su vida a Jesús. ¿Por qué no? Yo creo que ya es tiempo. Así es que mis estimados hermanos, hermanas, amigos, quiero yo hacerle esta pregunta. ¿Es su fe genuina o está usted equivocado? ¿Qué le ha dicho el Señor a usted en esta mañana? Si no está seguro de su salvación, si no hay esa evidencia de que usted realmente es creyente, usted corre mucho peligro. Pero si hay evidencia en su vida de que es creyente, bendito es el Señor. Y el Señor sigue trabajando. Ahí en Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros será justo y fiel para terminar esa obra en nosotros. Él será justo y fiel para terminar esa obra en nosotros hasta el día del Señor. Quisiera guiarte en una oración para que recibas a Jesús, para que tengas una fe genuina. Si tú tienes este deseo de tener una fe genuina y no engañarte más a ti mismo, ¿por qué no hacemos esta oración? Repite conmigo: Padre Celestial, gracias por amarme. Señor Jesús, gracias por amarme. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que necesito fe en ti, fe real, fe genuina. Ayúdame a seguirte, Señor. Yo abro mi corazón en esta mañana y te pido que entres en él y que me hagas tu hijo, tu hija, y ayúdame a seguirte el resto de mis días. Que haya fruto en mi vida, que haya un cambio en mi vida que solamente tú puedes hacer. Si tú has hecho eso con todo tu corazón, si has buscado al Señor, quiero que sepas que de acuerdo a la autoridad de las Escrituras, tú eres un siervo del Señor. Pero tiene que haber fruto después de esto, porque hay miles de personas que han hecho esta oración, pero no hay cambio en sus vidas. Esto quiere decir que no fue genuino. Pero espero que esto sea genuino en tu vida y que puedas decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Que puedas decir: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, para honra y gloria al Señor y para tu bendición. Bueno, hasta la próxima. Espero que desde este día en adelante usted sea fiel para seguir al Señor. Y si tú recibiste al Señor,
en esta mañana, ahí en nuestro app, vete ahí donde dice necesitas oración, le haces clic, te salen dos ventanitas, una te va a decir si quieres hablar con un pastor, hazle clic ahí, deja su información y alguien se va a poner en contacto con usted. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y sonría, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, siguen estando en el trono y siempre lo van a estar, en control de todas las cosas, en control de tu vida. Hasta la próxima, que el Señor te bendiga.